Hola, esperando tengas una excelente tarde. Es un gusto para Movimiento STEAM presentarte STEAM Masterclass. Mi nombre es Merida Estrada, coordinadora de voluntariado y comunidad. Durante los próximos minutos seré tu anfitriona. STEAM Masterclass son clases y talleres virtuales que ofrecen contenidos en formato de manos a la obra, con los que gracias a nuestros coaches e instructores podrás capacitarte sobre educación STEAM, empleos del futuro e innovación con visión social e incluyente y así impactar en tu entorno. Cada lunes tendrás por correo electrónico la información de nuestro maratón STEAM y talleres para poder conectarte a los webinars gratuitos de los miércoles. Habrá sesiones propias impartidas por nuestros coaches STEM o con invitados especiales. Para poder conectarte, únicamente debes registrarte como lo hiciste para esta sesión. Por favor, difunde estos espacios gratuitos. Tómate una foto participando en estas sesiones y compártela en redes sociales mencionando Movimiento STEAM y usando el hashtag STEAM. El día de hoy, 8 de julio, tenemos una invitada especial. Nos acompaña la doctora Beatriz Carelli Luna, de Programa Oaxaqueño de Fortalecimiento a la Educación, PROFE. Beatriz es matemática interesada en las aplicaciones de las matemáticas a las ciencias naturales, la educación matemática y la divulgación científica. Querido asistente, en caso de dudas o comentarios, por favor resérvalas para el final de la sesión o bien compártelas por el chat que se encuentra en la parte superior derecha y las responderemos al final. A partir de este momento, cedo los controles para dar inicio a Profe. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de STEAM Masterclass. Muchas gracias. Bueno, pues primero, muchas gracias por estar en esta masterclass. Vamos a empezar. Y pues el tema que vamos a tratar hoy es matemáticas enredadas. Espero que me escuchen. Bueno, vamos a empezar con las respuestas en el chat. ¿Qué piensan que se estudia en matemáticas? Vamos a regalar unos segundos para que nuestros asistentes nos empiecen a compartir números. Números, ajá. Resolución de problemas, comenta Marisol Roncancio. Jorge, números. Elisa, números y operaciones, fórmulas, teorías de números, topología, operaciones de la vida cotidiana, problemas, operaciones, signos, fórmulas generales, ecuaciones, espacios abstractos, conjeturas, teóricas numéricas, cosas complicadas, resolución de problemas, cuentas, resolución y operaciones, historia, figuras, formas, Muy bien. manipulación y explicación de fenómenos con matemáticas. Sí, bueno, pues las matemáticas son mucho más que eso. Y hay otras cosas que se estudian en matemáticas. Lo que vemos hasta el bachillerato es muy poco comparado con lo que existe en realidad de matemáticas. Las matemáticas se siguen inventando cada día y hay nuevas áreas y lo que uno no piensa que tiene que ver con matemáticas, pues resulta que sí está relacionado. Entonces, en este caso, vamos a trabajar solamente un área pequeñita de las matemáticas. Digamos que hasta el bachillerato lo que conocemos es como un 1% de las matemáticas que existen. Entonces, vamos a ver. Esto que ven aquí se llaman vértices, vamos a llamarles así, recuerden el nombre. Y acabamos de ponerles unas conexiones. A esas conexiones les vamos a llamar aristas. Entonces, las matemáticas van más allá de los números. En este caso, esta parte de las matemáticas se llama teoría de gráficas o grafos o redes. Y por eso es el título de la plática de matemáticas enredadas. Bueno, las gráficas o grafos o redes también son estudiadas por las matemáticas. Y como algunos mencionaron, pues las matemáticas nos ayudan a resolver problemas. Y estos problemas vienen de la realidad. Entonces, lo que hacemos es una abstracción. Por ejemplo, ocupamos un símbolo que nos dice que nos indica un elemento, ¿no? Hay uno de algo y ocupamos un símbolo. En este caso, nuestro símbolo es la red o gráfica o grafo. Entonces, vamos a ver, ¿qué se les ocurriría representar con una red? Vamos a ver quién nos comenta nuestro público.
Molécula, mapas, calificaciones, figuras y áreas, un proceso, un fenómeno físico, los pasos a seguir para resolver un problema, montaña, unión, caminos, ideas, una relación de alimento, diagrama, moléculas. Muy bien, bueno, es cierto, las moléculas podemos representarlas con una red, ¿verdad? Los vértices podría ser cada elemento y las aristas podría ser cómo enlazamos esos elementos. Los caminos podríamos representarlos con una red. Si ponemos un punto en cada lugar y si existe el camino, trazamos una línea. Un mapa podemos también representarlo con una red. Si pongo un vértice en cada estado de la República Mexicana, por ejemplo, y luego conecto con una arista aquellos que son vecinos. Es verdad, todo eso puede representarse con una red. Bueno, entonces ahora vamos a ver, ¿todas las redes serán iguales? Nos comentan que no, prácticamente todos nos comentan que no. Gustavo Calderón comenta, en teoría deben ser. Eric Francisco, tienen cosas en común. Sí. Margarita Morales, su principio sí, pero su resultado no. Hay similitud, tendrán propiedades similares. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a saber si dos redes son iguales o no? Pues vamos a usar algunas medidas. ¿Qué podemos medirle a una red? ¿Qué es lo que ustedes creen que podríamos medirle? Dimensiones, longitudes, distancias, los aristas, superficies, tamaños, tiempo, ángulos, cantidad de vértices, número de nodos aristas, Exacto. distancia, su área. Muy bien, entonces eso es cierto. Por ejemplo, el número de vértices. No es lo mismo si yo construyo la red de los estados de México, va a tener un número de 31 estados y la Ciudad de México 32 estados, ¿no? Vamos a tener 32 vértices. Si construyo la red, por ejemplo, del Facebook, donde cada uno de ustedes es un punto y luego unimos a quienes son amigos, esa red va a ser enorme, va a tener muchos vértices. Podemos tomar caminos en la red y entonces, por ejemplo, en el Facebook, ¿qué nos diría un camino? Nos diría, pues Juanito es amigo de María y María es amiga de Pedro y Pedro es amigo de Ana y así seguimos, ¿no? Tenemos toda una cadena, un camino, una trayectoria. Podemos medir ciclos, por ejemplo, en una red, ¿no? Entonces, yo soy amiga de Merit, que está aquí apoyándonos, y Merit es amiga de Rosa, pero yo también conozco a Rosa. Entonces se hace un ciclo, ¿de acuerdo? Podemos ver si hay un vértice muy conectado. En Facebook, por ejemplo, un vértice muy conectado sería una persona que tiene muchos amigos. Un aeropuerto en el mundo que está muy conectado, ¿qué querría decir? Pues que están llegando muchos vuelos a ese lugar, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos medirle cosas a nuestra red. Y de esta forma podemos saber si son dos redes iguales o diferentes. Si cuando yo las mido tienen las mismas medidas, pues puedo pensar que probablemente son iguales. No es con seguridad, pero se parecen mucho. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿con qué áreas creen que se relacionan las matemáticas? Con la física, con todas, con química, con todas, con todas, ciencias experimentales, geografía, con todas las áreas es un lenguaje universal, con todos, ciencias, estadística, con todas las carreras, geografía, sociales, historia, todo hasta la vida diaria. Exactamente. Muy bien, muy buenas respuestas. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una relación en particular, la relación con las ciencias naturales. Y vamos a empezar con la biología. Voy a poner algunos ejemplos y pueden ir sus preguntas para el final. Vamos a ver. El primer caso es el de las redes regulatorias genéticas. Entonces, como saben, dentro de nosotros tenemos células. Dentro de nuestras células se encuentra nuestro ADN y nuestro ADN contiene la información de nuestros genes. Entonces,
funciona más o menos así. Tenemos una cadena de ADN, pasa por dos procesos, uno que se llama transcripción, otro que se llama traducción, y entonces, con la ayuda del ribosoma, esa cadenita de ADN se transforma en proteínas. Y las proteínas, pues, son sustancias, ya no es solo un código, son sustancias químicas que hacen ciertas cosas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el color de nuestro cabello depende de una proteína. Incluso estar alegre o triste puede depender de una proteína. El color de nuestra piel depende de una proteína. Ciertas enfermedades dependen de que nos falta o nos sobra una proteína. Entonces, las proteínas son muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos un gen, el gen produce una proteína, pero luego va y se pega en el código genético, en el ADN, y dice, pues yo ahora te ayudo a que produzcas otra proteína, produce otra proteína. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El gen A produce una proteína que ayuda a que se produzca otra proteína, que se llama B. Pero a veces es necesario que las proteínas que se pegan al ADN inhiban la transcripción, es decir, que no dejen que se sigan generando otras proteínas. Esto es muy útil para la célula. Por ejemplo, en el caso del cáncer, necesitamos que las células se mueran, necesitamos que haya una inhibición de procesos. Y si esa inhibición falla, pues entonces la célula se reproduce contaminada, ¿no? Entonces eso está pasando todo el tiempo en nuestro cuerpo con muchas proteínas. Unas activan y otras inhiben. Cuando hacen todo ese trabajo se llaman proteínas reguladoras. ¿Y qué creen? Pues eso lo puedo poner en una red o gráfica o grafo, como dijimos. Entonces, ¿qué dicen mis vértices? Mis vértices corresponden a genes que generan proteínas y mis aristas indican quién afecta a quién. Entonces dijimos, la proteína A o el gen A influye para la producción de la proteína B o gen B y este influye negativamente para que se produzca C. Entonces todo esto que yo tenía como un proceso biológico, acabo de abstraerlo en una red. Bueno, ese es un ejemplo. Esta que está aquí, por ejemplo, es la red regulatoria. Como sabemos, pues los organismos estamos formados de muchos genes. Este es el caso de una bacteria. Cada puntito que ven ahí es un vértice, como ya dijimos. Cada línea es una arista. Aquí los vértices son eso que dijimos, son genes, genes de la bacteria. Y cada arista es esa regulación positiva o negativa. Esta bacteria que ven aquí se llama Bacillus subtilis. Es una bacteria que vive en la tierra de todo el mundo. Entonces, si ustedes viajan a Europa o a Asia y recogen un fragmento de tierra, ahí van a encontrar esta bacteria. Es por eso que es muy interesante, porque es un ejemplo de adaptación. Los humanos nos adaptamos también a muchas regiones de la Tierra, pero esta bacteria también se encuentra en toda la Tierra, de todas partes del mundo. Por eso es importante. Y eso que está ahí es su red regulatoria genética. Ese es un ejemplo de cómo usamos las redes en biología. Voy a dar otro ejemplo. Y bueno, como saben, en este momento nos encontramos siendo partícipes de una pandemia y pues la pandemia es producida por un virus. El virus, como ya dijimos, tiene sus genes y sus proteínas. Y nosotros tenemos nuestros genes y nuestras proteínas. Entonces, ¿qué pasa cuando nos infectamos? Pues las proteínas del virus están dentro de nuestra célula y están usando toda la maquinaria de nuestra célula para reproducirse. Para eso lo que hacen es ocupar proteínas humanas. No ocupan todas, no ocupan cualquiera. ¿Qué hacen? Pues hacen, por ejemplo, una catálisis, entonces se unen una proteína de humano con una proteína de virus y
generan cierta reacción y a lo mejor esas se vuelven a unir a otra proteína humana y así van desencadenando la enfermedad. En este caso, la que les voy a presentar es la red de proteínas del virus SARS-CoV-2 y cómo interactúa con las proteínas humanas. Esto que ven aquí es la red de proteínas. Las proteínas que están en azul, que casi no se ven, son poquitas, son proteínas del virus. Y las proteínas que ven en verde son proteínas afectadas por el virus que están dentro de nosotros y son proteínas humanas. Entonces aquí, por ejemplo, es importante reconocer quién está actuando sobre qué proteínas humanas y entonces así puedo saber, por ejemplo, si yo atacara con un medicamento la proteína ORF10, inhibiera su efecto, entonces probablemente podría liberar a la proteína humana CLEC4G del daño del virus, ¿no? Y así puedo empezar a hacer conjeturas sobre qué tipo de medicamento utilizar, qué cadena metabólica está usando el virus para infectarnos, dónde podría yo cortarla para mejorar la situación que tenemos en este momento. Ese es otro ejemplo en la biología. Bueno, voy a pasar a otra parte que también es ciencias naturales. En este caso voy a platicar de una relación con la ecología. Y voy a hablar sobre las bacterias en un lago. Ese lago es muy especial, es el lago de Churince, en Cuatro Ciénegas. Cuatro Ciénegas es muy reconocido, está en México, y se hace mucha investigación ahí, porque resulta que si van al lago y toman muestras de la tierra que está alrededor del lago, van a encontrar mucha diversidad de bacterias y de microorganismos diferentes, tanta diversidad como la diversidad de los organismos grandes en el planeta. Entonces, en un solo pedacito de tierra van a encontrar muchas bacterias. Pues lo que se hizo en este caso, trabajando con un grupo del Cinvestav Irapuato, fue recolectar muestras de tierra en cada pedacito del lago, guardarlas, llevarlas al laboratorio, y en el laboratorio reproducir qué estaba pasando en ese pedacito de tierra. ¿Y qué estaba pasando? Pues resulta que ahí había bacterias y unas mataban a otras. Entonces, en este caso, este es el sitio 2 y el sitio 3 de los que vimos acá, sitio 2 y 3. Pues en el sitio 2 está esta cepa, la cepa 156. La mayoría vuelven a ser cepas de Bacillus subtilis, la bacteria que ya mencioné, que vive en la tierra, aunque hay otras. Entonces, esta está matando a todas estas bacterias. Esta de aquí está matando a estas bacterias. Pero fíjense que estas a su vez matan a las de acá. ¿Por qué no se acaban? Pues porque ya están en un equilibrio. Entonces, aunque mueren, pues no mueren todas, ¿no? Nada más muere una parte. Hacen que se disminuya la población. Sin embargo, fíjense que, por ejemplo, nadie está atacando a las bacterias de acá arriba, ¿no? Estas bacterias ya viven en un equilibrio ecológico. Entonces, esta es, por ejemplo, la red de interacciones antagonistas entre bacterias. Aquí cada vértice, si se fijan, hay diferentes formas porque son de diferentes especies de bacterias. Y cada arista significa que una bacteria está atacando a más bacterias. Lo que se hizo en este trabajo fue observar todos los sitios y después mezclar a todas las bacterias y ver cómo era la nueva red, ¿no? Preguntarnos, aquí la medida es, ¿qué tanto las bacterias de la misma especie atacan a las de la misma especie? ¿Qué tanto las bacterias viejitas atacan a las viejitas? Las nuevas a las nuevas. Si eso pasa, si las viejas atacan a las viejas y las nuevas a las nuevas, se dice que hay una especie de correlación y que esa correlación vale 1. Si es al revés, las viejas matan a las nuevas, se dice que hay una correlación inversa y entonces aparece un valor de -1.
Entonces, hasta aquí es donde empezamos a observar números. Si se fijan, antes hemos estado trabajando matemáticas sin hacer ninguna cuenta, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo. La Chinantla es una región en Oaxaca, es una región muy especial porque se llama neotropical, quiere decir que es el trópico de América y tiene alturas variadas, climas variados, es una zona muy húmeda donde llueve mucho y tiene un bosque muy conservado, es como el tercer eh, bosque más conservado en el país. Y aquí pues hay mamíferos. Si recuerdan, los mamíferos pueden ser, por ejemplo, panteras, leopardos, también hay otros más pequeños como ardillas, todos esos son mamíferos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues aquí este trabajo lo hicimos con el CICESE en Oaxaca y ellos pusieron cámaras durante varios años en esta región de la Chinantla. Es una región que se rige por usos y costumbres, es decir, la gente elige a sus gobernantes libremente y sus gobernantes no cobran. Bueno, en esta región está conservada la fauna, está protegida. Entonces pusieron unas cámaras que se llaman trampas cámara, aunque no tienen ningún efecto de trampa, no son agresivas con los animales, y observaron durante todos estos años qué pasaba. Con esta información crearon una base de datos, se imaginarán, era una base de datos enorme, y querían saber qué especies estaban pasando por la misma estación. Tenían 130 estaciones, 1500 días de observación aproximadamente. Entonces decían, ¿qué especie estará pasando por la misma estación al mismo tiempo, o un día después, o 2 días después? Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Pues con matemáticas. Entonces, lo que hicimos fue analizar la base de datos, cambiarla a números, ahora sí, cambiarla a números, y analizar si esas interacciones eran significativas. Entonces, si yo vi pasar primero una pantera y luego pasó, por ejemplo, un jabalí, o al revés, si pasó un jabalí y después pasó una pantera, ¿será que eso sucedió al azar? ¿O, o es un evento real que la naturaleza me está indicando algo? Pues con toda esa información y haciendo ciertas cosas de probabilidad, llegamos a esta red. ¿Y qué es lo que dice la red? Pues cada uno de los que ven aquí cada vértice es una especie. Entonces, estos son los nombres científicos. Por ejemplo, Petahaku, déjenme revisarlo. Bueno, aquí está claro, por ejemplo, Leopardus pardalis es el leopardo. Denovencitus es el armadillo, ¿no? Entonces, ¿qué dice mi red? Dice, pues aquí estaba el armadillo, pasó por cierta estación y 20 días después se ha notado que pasa el leopardalis, que es el leopardo. Pero no lo observamos una vez, sino que en nuestra base de datos muchas veces sucedió eso. Por eso nuestra flechita es más gorda. Nuestra arista tiene más ancho, ¿no? Entonces estamos diciendo, por aquí pasó Denovencitus, que dijimos es el armadillo, y atrás iba el leopardo muchas veces. Y cuando lo hicimos al azar, eso no pasaba. Entonces, esto es significativo para nosotros. Por aquí pasó Pecaritajacu, que es el jabalí, y atrás vino la pantera. ¿Cuántos días después? Aproximadamente 18 días después, pero esto pasó menos veces, fue menos significativo. Entonces, aquí nuestros vértices nos dicen cuál es la especie, el gordito del vértice, qué tan el radio. Si es un vértice más gordo, quiere decir que esa especie se presentó más veces. Y un vértice más chiquito, por ejemplo este, quiere decir que observamos menos esa especie. Y las flechas nos indican qué tan significativa fue esa interacción. Bueno, vamos a ver ahora
otra relación de cómo ocupamos las redes en las ciencias naturales. En este caso vamos a hablar de una relación con la medicina. Bueno, este es el caso de la epilepsia. Si alguien ha escuchado hablar un poco de esto, pues es una enfermedad que provoca ataques. Algunos son ataques muy visibles y otros no son notorios. Pero entonces algo está pasando en nuestro cerebro. Para estudiar esto, pues uno puede estudiar medicina, pero también puede hacer matemáticas. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Se colocaron electrodos a personas que sufren de epilepsia de los dos lados. Entonces, tenemos aquí el lado derecho y aquí el lado izquierdo. Y cuando había una señal de un punto del cerebro a otra, se registraba. Este fue un estudio no invasivo, son electrodos externos, entonces tampoco nadie salió lastimado. Y cuando había una señal, se conectaba, ¿no? Poníamos una arista. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de redes? Pues estas redes son dinámicas, cambian en el tiempo. Entonces, la red del tiempo 1, del minuto 1, no es igual a la del minuto 2, 3, 4. ¿Y qué observamos? Pues que durante el ataque epiléptico o antes del ataque epiléptico, la red tampoco es la misma. Entonces, tenemos una forma de prever qué está pasando sin saber en realidad nada de medicina, ¿no? Nosotros solo observamos nuestra red y viendo nuestra red podemos saber que el ataque va a suceder y cuándo está sucediendo y cuándo terminó. Y para eso ocupamos medidas. Entonces medimos precisamente qué tanto se conectaban los vértices. Y resulta que durante el ataque epiléptico había un tipo de redes o gráficas que se llaman gráficas completas. Aquí podemos observar una, por ejemplo, estos 4 vértices están completamente conectados, todos contra todos. Yo puedo tener vértices desconectados, ¿verdad? No todos deben de tener las mismas entradas ni salidas, y lo que sucedía es que justo en el ataque epiléptico, un lado del cerebro se conectaba por completo o se notaban más conexiones y el otro se desconectaba. Eso es lo que observamos en nuestros resultados. Bueno, pues vamos a ver preguntas entonces. ¿Qué se les ocurre a ustedes ahora, después de esta plática, que podrían representar con una red? Esperamos las respuestas de nuestro público. Un proceso, una diversidad de objetos o situaciones, la movilidad de la gente, las matemáticas nos ayudan a interpretar cualquier fenómeno tanto natural, social, económico, etc. Todo fenómeno donde intervienen varios eventos, conexiones entre neuronas, entre personas, una red de alumnos de quien conoce a quién. La interacción de un elemento químico dentro de un cuerpo, interacción entre ecosistemas, la polinización, la expansión del COVID-19, la forma a través de la que se procesa la información del cerebro humano, estados de ánimo en un cerebro, los días más contaminados, las neuronas de nuestro cerebro. Cuando Leonardo da Vinci pintó sus cuadros, no dejó redes en ellas. Cómo se transmite un virus, el número de estudiantes contagiados de COVID, el arte también está inmerso, movilidad en una ciudad, en la actualidad la cantidad de contagios en cada municipio, estado, país. Sí, muy bien. Efectivamente, las redes pueden usarse para las epidemias, ¿verdad? Ahora podría haber, por ejemplo, un aeropuerto, una ciudad o personas que conocen a mucha gente, tienen un potencial de contagiar, ¿verdad? O que en su trabajo se relacionan con otras. Podría pintar cada persona con un vértice y efectivamente, si es una persona muy conectada, representa pues un peligro potencial, ¿verdad? Como dijeron, ¿qué otro ejemplo? No, la movilidad, es cierto, también podría representar la movilidad con una red, ¿verdad? Puedo tener redes que cambian para ver cómo las personas se están moviendo. Entonces, todo lo que dijeron es muy ingenioso. Esta área no es tan antigua, no llega a Leonardo da Vinci precisamente, es un poco más nueva, se empezó a desarrollar con Euler,
y lo que tenía él era un problema de puentes, entonces le dijeron, en la ciudad de Königsberg, le dijeron, pues hay estos puentes, hay estas islas, puedes pasar por los puentes solo una vez y llegar a todas las islas. Y entonces él hizo esa abstracción de ese problema en una red o gráfica y a partir de eso se empezó a desarrollar esta área. Es relativamente nueva e igual que esta hay muchas áreas de las matemáticas. Entonces, espero que con esta plática hayan cambiado un poco su percepción de lo que se hace con matemáticas y lo que son las matemáticas, ¿verdad? No solo son números y cuentas, sino que hay mucho más allá. Hay otras áreas completamente nuevas y cada día se hacen más. Bueno, pues nada más decir que toda esta investigación es hecha en México y la investigación en nuestro país se hace a un alto nivel. Yo en este momento trabajo en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y soy parte del Centro de Altos Estudios de la Mixteca, que está iniciándose apenas. Entonces, pues esta es una invitación para que investiguen más acerca de las matemáticas, para que busquen videos sobre otras cosas y se den cuenta de que la dificultad a la que nos enfrentamos en la escuela, pues no es nada contra todo lo que falta todavía por resolver. Hay de hecho problemas abiertos en matemáticas que no se han resuelto en un siglo o más y por los que dan $1 millón por resolverlos. Entonces hay mucho trabajo de cosas que se pueden resolver con matemáticas y pues les invito a que las vean con otros ojos. Muchas gracias. Y también pues es momento de hacer sus preguntas. Muchas gracias por quedarse hasta este punto de la plática. Muchas gracias, Beatriz. Zulet del Andrade González. ¿Hay estudios de que la epilepsia es hereditable? ¿Y por qué hay mujeres que con la menarquia se les muestra? ¿Puede una persona morir por este padecimiento? Sí hay estudios sobre la genética y también sí puede una persona morir por este padecimiento porque pues cada vez que tiene un ataque algo se va deteriorando. Entonces sí es posible. También hay que apuntar aquí que pues hay desigualdades, ¿no? Entonces no es lo mismo tener epilepsia en un país europeo, digamos, donde va a haber cierto tipo de atención, que tener epilepsia en México. Hay diferencias entre cómo funcionan los sistemas de salud y entonces es mucho más probable que una persona con epilepsia en México no lleve una buena vida, ¿no? Por muchas razones. No, por ejemplo, deje de asistir a la escuela y entonces se deteriore su calidad de vida. Viridiana González. ¿Cómo podemos implementar el uso de redes en el aula? Pues hay pequeños ejemplos. Por ejemplo, podemos usar mapas y hay un teorema famoso que es el teorema de los 4 colores y entonces podemos tomar un estado de la República o una zona de nuestro estado, nada más una zona, digo, porque en Oaxaca son 500 municipios, entonces tomarlos todos no sería práctico, pero podemos tomar una zona y enseñarle a los niños, a los jóvenes, que bastan 4 colores para colorear cualquier mapa que yo pueda pintar en el plano. Entonces puedo ir, por ejemplo, por ese camino del teorema de los 4 colores. Entonces mi mapa lo transformo en una red y luego intento pintar de colores diferentes cada vértice que esté conectado con otro. Ese es un camino para incluirlo. Pero hay otros ejemplos. En la Segunda Guerra Mundial fue importante un problema de número de cruce, que también es importante en los circuitos eléctricos. Si vemos al circuito como puntos donde quiero llevar la soldadura, quiero que haya menos intersecciones en esa soldadura. Entonces, eso también lo puedo llevar a un problema de teoría de gráficas. Son cosas sencillas que puedo explicar desde a los niños.
Me gustaría compartirte el comentario de Leslie Aurora García. Qué orgullo para los mexicanos que buscan soluciones a problemas actuales. Clementina Araceli Sandy Pacheco. Quisiera saber de qué manera puedo relacionar esto con la química para lograr que los estudiantes vean la importancia de las matemáticas. Bueno, hay una teoría que se llama teoría química de gráficas, y lo que han hecho es precisamente cada elemento lo pintan con un vértice y cada interacción para formar una molécula la pintan con una arista. Y a través de eso, midiendo cosas a la red, intentan decir qué propiedades químicas tendría ese, eh, ese compuesto, ¿no? Y generan algunos índices. En general lo que se hace es inventar una medida que trata de explicar propiedades de la química. Gracias, Beatriz. Soy Xochiquetzal Jiménez López. ¿Qué aplicación o programa utiliza para estos estudios? Hay varios, les puedo dar los nombres. Uno es Cytoscape, se escribe Citoscape, es gratuito y ahí pueden poner listas de vértices y, por ejemplo, generar dibujos como este. Este fue generado en Cytoscape, es gratuito, se descarga para cualquier sistema operativo. Hay que saber un poco de inglés para manejarlo, pero en general no es difícil. Entonces se le da una lista de vértices, de aristas, incluso el programa permite decir de qué color quiero mis aristas. Por ejemplo, aquí las verdes son interacciones positivas y las rojas son interacciones negativas. Le puedo dar categorías. Aquí, esta fue creada con Python. Python también es libre, es gratuito. También se descarga para cualquier sistema operativo y ya tiene muchas instrucciones para hacer eso que dijimos, para medirle cosas a la red. Entonces, si les interesa, Python puede hacer cosas de redes, pero además hace mucho más, es muy recomendable y es bueno que como estudiantes o docentes de bachillerato hagamos cosas de programación, aunque sean sencillas. Gracias por la orientación, Beatriz. Zulet del Andrade, ¿cómo hacer que las matemáticas sean transversales en el sistema del bachillerato general por competencias? Eso es difícil. Yo creo que es todo un reto. Pues, por ejemplo, este es un buen ejemplo para interactuar con otras áreas, ¿no? Aquí, pues se podría trabajar, digamos, esta parte de redes ecológicas. Yo recuerdo que en el bachillerato llevé una materia de ecología, entonces separar menos las materias podría ser buena estrategia, ¿no? Incluir, como ya vieron, pues aquí hay matemáticas dentro de esto. La gente que estudia, por ejemplo, las áreas de ciencias médicas, que a veces tienen bachilleratos con terminación en ciencias médicas, podría haber ejemplos como este, ¿no? Entonces yo creo que eso nos serviría para dejar de tener todas las materias separadas, incluir este tipo de ejemplos, actualizarnos sobre qué se está haciendo en la investigación en el país. Tal vez también se podría invitar a gente que hace ciertas cosas con las matemáticas para que nuestros estudiantes empiecen a darse cuenta de cómo hay una aplicación, que es lo que siempre se pregunta, ¿no? ¿Y para qué me va a servir? Entonces aquí hay estas respuestas a ese tipo de preguntas. Roselena Sánchez, ¿una red se puede considerar una gráfica o de la red se grafica? No, es un nombre equivalente. Cuando pensamos en gráfica, quizás pensamos en el eje X y Y, pero esto que está escrito con vértices y aristas se llama gráfica. El área que estudia esto se llama teoría de las gráficas y se dice gráfica es igual a red, es igual a grafo. No es la gráfica en el sentido común que usamos como X y Y. Digamos que
una palabra usada para dos temas diferentes. Gráfica con vértices y aristas o gráfica que tiene sus ejes, que es nuestro, que se pone en el plano cartesiano, ¿no? María Guadalupe Alcalá, ¿cómo integrar esta práctica en edad inicial? Una buena idea es la del teorema de los 4 colores. No puse aquí mi correo electrónico, pero si alguien quiere, tenemos un trabajo de divulgación con una estudiante de Oaxaca, donde tiene un manualito para niños y niñas. Entonces, desde el principio pueden ellos empezar a aprender qué es un grafo y relacionarlo, por ejemplo, con el teorema de los 4 colores. Entonces, no sé si puedo dar mi correo electrónico. Sí, claro, Sí. Beatriz. Sí, si alguien quiere, por ahí le podemos mandar el libro para niños. Es sencillo. Entonces es B de Beatriz, CARELY @gmail.com. Entonces otra vez, BCARELY @gmail.com. Ahí nosotros podemos darles esta información gratuitamente. Muchas gracias, Beatriz. Darío Mata, ¿cuál sería la mayor diferencia en el uso de las redes con otros tipos de esquemas como mapas conceptuales y mentales? Pues los mapas conceptuales y mentales también tienen una forma de red, ¿no? Pero no tienen la misma intención. Suelen tener la intención de que expliquemos mejor algún tema, ¿no? Y aquí estamos tratando de resolver un problema. Entonces esa es la diferencia. Rosa Elena Sánchez, ¿qué es más significativo para un estudio matemático? ¿Una muestra aleatoria o al azar? Pues está diciendo lo mismo, ¿no? Bueno, no sé cómo está definiendo las dos cosas, pero aleatorio y al azar es lo mismo. Ahora, hay muchas formas de hacer muestras. Por ejemplo, puedo yo escoger en el directorio telefónico así, al azar, completamente al azar, ¿no? También puedo escoger en lugar de aleatoriamente entre todo, aleatoriamente solo una letra y digo, pues los que empiecen con E. Lo hago como en una tómbola y me sale la E. Entonces escogí aleatorio, pero en vez de escoger de todo, solo escojo de un grupo. Ahora solo voy a encuestar a todos los de la E. Ajá, entonces hay muchas formas de hacerlo, o digo, voy a estar en la entrada del mercado y tomo a la primera persona que entra y cuento otras 5 y le vuelvo a preguntar a la sexta. Entonces, esos muestreos tienen diferentes nombres y todos son aleatorios o al azar, sigue siendo, está relacionado, son prácticamente lo mismo, ¿no? Fernando Hernández, ¿qué consideras que debería cambiar en la enseñanza de matemáticas en educación media superior? Pues muchas cosas, ¿no? No es una responsabilidad de los docentes o las docentes, es una responsabilidad conjunta entre el Estado, la sociedad, la familia y los mismos estudiantes o las mismas estudiantes de ser conscientes de que necesitan aprender cosas, ¿no? Y de autointeresarse. Ahora tenemos una gran cantidad de información en el Internet, entonces hay muchas cosas que ya podemos aprender por nuestra cuenta. Así que pues hay, digamos, corresponsabilidad en la educación. Deberíamos tener un enfoque más hacia desarrollar el pensamiento. Como dije, pues ya hay mucha información, ¿no? Entonces ahora tenemos que aprender a cómo discernir esa información, cómo pensar sobre ella, cómo sacar conclusiones. Eso es a lo que deberíamos enfocarnos, yo creo, ahora en la educación. Ahora, para eso, pues se necesitan
libros y técnicas que nos enseñen eso, porque tampoco es tan sencillo llegar a esa conclusión. Y también necesitamos capacitación como docentes, que nos enseñen nuevas técnicas para motivar a nuestros estudiantes y para enseñarles cosas diferentes, hacerles preguntas que los hagan o las hagan pensar, ¿no? No quedarnos, como decíamos, solo en los números. Me sale un número, por ejemplo, en mi red me dice que tengo 20 ciclos, pero ¿qué quiere decir que tengo 20 ciclos? No solo me voy a fijar en el número, ¿no? Tengo que hacer un análisis. Entonces, yo creo que la educación tendría que ir hasta allá y para eso tenemos pues mucho camino, ¿no? Tenemos que valorar a nuestros docentes, tenemos que dar ciertas libertades a los estudiantes para que se desarrollen su creatividad. Tenemos que aprender a equivocarnos. Y equivocarse es muy importante, ¿no? Todo esto que les he contado sobre la investigación ha llevado pues mucho tiempo y muchos errores. Nuestros programas no nos salen a la primera, hay que estar verificando, cambiando. Nuestra hipótesis inicial puede que no salga al final como pensábamos. Entonces, darnos esa libertad de equivocarnos también es una cosa que hay que cambiar en la educación. Rosa Sánchez, para realizar este tipo de estudios, entiendo que se realiza de manera multidisciplinar. ¿Cómo se define quiénes son necesarios para realizar determinados estudios? Funciona un poco al revés. Por ejemplo, tiene un conocido o conocida que hace cosas con mamíferos y le pregunta qué está haciendo, ¿no? Y ya que le cuenta, pues usted se pone a pensar si le puede ayudar a resolver el problema. Entonces es al revés, las preguntas suelen surgir alejadas de las matemáticas, pero si un matemático o matemática se acerca, puede que tenga otra perspectiva de la pregunta. Así es como sucede. Primero, los científicos o científicas de ciencias naturales o sociales tienen preguntas, quieren saber algo, ¿no? A veces ya tienen los datos, a veces todavía no han diseñado el estudio. Y entonces ahí es donde vale la pena que se acerquen a alguien de matemáticas. También es nuestra responsabilidad de parte de los matemáticos y las matemáticas acercarnos a las otras áreas e intentar resolver problemas de la realidad. No hay como una definición de qué personas son necesarias, sino es más bien definición del problema y del problema partimos para ver si tenemos las herramientas con qué atacarlo y si no las tenemos, entonces nos tenemos que inventar nuevas matemáticas para resolverlo. Domingo Márquez. Para enseñar un tema, ¿se procura sistematizar de forma secuencial y didáctica para guiar ese aprendizaje? Pues hay diferentes formas de enseñanza, ¿no? Yo creo que en algunos casos sí, y en otros, la idea que a mí me gustaría tener de la escuela sería ir al revés, o sea, justo como en la investigación, tengo una pregunta y dejo libremente a mis estudiantes que digan qué harían, ¿no? Y ya que voló su imaginación, ahora sí retomo sus ideas y les digo, pues esto yo creo que puede funcionar según mi experiencia, esto no lo he probado, pero habría que intentar, esto yo creo que hay que reformularlo por completo y entonces a partir de las ideas que como estudiantes se tienen, solo guiar como docente, ¿no? Esa sería mi idea de la educación, que sean los estudiantes quienes hablan más en una clase, quienes investigan más, quienes se exponen, ¿no? Y que el docente sea guía. Y pues también para eso un docente se tiene que preparar bastante porque tiene que saber cuáles de las ideas sí van a funcionar, ¿no? Muchas gracias, Beatriz. Esas fueron todas las preguntas por el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias a Estén por invitarme y gracias a quienes se quedaron a escuchar toda la plática. Bueno, los dejo. Agradecemos la asistencia de cada una y cada uno de ustedes, así como la participación de profe. Gracias, Beatriz, por compartir tu conocimiento y tiempo con nosotros.
No olvides seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. ¿Te gustan nuestros espacios de STEAM virtual? Te tenemos una gran noticia. Recuerda que a partir de hoy, todos los miércoles, podrás disfrutar de ellos en nuestro maratón STEAM, en un horario de 5 a 7 de la tarde. No te lo puedes perder. Queremos conocer tu experiencia. Contesta la encuesta al final de la sesión. ¿Tienes dudas o comentarios? Yo te ayudo. Mi nombre es Merida Estrada y puedes escribirme al 55 52 14 29 27. Gracias por formar parte de STEAM Masterclass. Hasta la próxima.